Muchas gracias por la invitación y por la presentación y gracias por abrir este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a las personas que se sumaron. Ahí veo algunas caras conocidas, así que gracias por sumarse. Y gracias muchísimas por abrir ese espacio y por invitarme a participar en este número de Winblue. Para mí escribir este texto fue muy, pues fue como una experiencia súper bella. Fue muy linda porque siento que fue como o sea, como que la invitación y mi deseo de escribir para Winblue como que se juntaron para funcionar como una excusa para permitirme escribir desde un lugar ligeramente distinto al que me he acostumbrado, pues como desde el que me he acostumbrado a escribir en estos últimos años, que pues yo como que siempre he procurado escribir desde mi corazón y como desde un lugar muy honesto y muy transparente en términos del lugar en el que estoy, de las cosas que estoy aprendiendo y de mi relación con la tierra y de lo que estoy observando, sintiendo de mi relación con la tierra y de mi relación con la idea de cuidar la tierra, ¿cierto? Y de cómo eso ha ido como evolucionando también tanto a través de los años. Em, pero pues la mayoría del tiempo, en todos estos años que llevo escribiendo sobre estos temas, lo he hecho desde un lugar que yo, o sea, como que dentro de estas categorías de qué es la escritura y de los nombres que se le ponen, yo no sé si hay una pues como que funcione plenamente, pero claro, es como que viene a ser una escritura más divulgativa, ¿cierto? Como más enfocada en el proceso como de compartir procesos de educación y de cosas de comunicación, como muy desde estas son las cosas que quiero contar porque esto es de lo que quiero convencer a la persona que está leyendo, básicamente. Y este fue un texto en ese aspecto mucho más cercano a mi corazón, además porque pues como que yo desde que tengo memoria he deseado escribir así, ¿cierto? Como escribir, por la dicha de escribir, como por explorar lo rico que es dejarse llevar como por el hilo narrativo y ver a uno como a dónde lo van llevando las ideas y uno cómo va conectando con las sensaciones y tal. Eh, y eso fue lo que me permití en este texto, ¿no? Como, bueno, quiero convencer a alguien de esta idea o quiero comunicar esta, no sé, este tema complejo de, por poner un ejemplo, el impacto ecológico del consumo de carne o el impacto ecológico del uso de X producto o por qué no se puede hablar de que hay productos sostenibles, ¿cierto? Que ha sido como muy esta línea en la que yo venía escribiendo, sino que acá fue la dicha de escribir sobre mi amor por la tierra, siguiendo ese hilo de manera muy libre a ver a dónde me llevaba. Y al principio fue como todas las cosas que son oportunidades, fue muy traumático porque yo empecé a escribir y era como, no, yo en qué me metí, no se me va a ocurrir nada, nada me gusta. Y empecé como a escribir así párrafos de cualquier manera y era como, no, no, esto no tiene forma y la fecha cada vez más cerca, y yo como, ah, no, o sea, no voy a ser capaz, como no, porque en qué momento se me ocurrió que yo podía escribir esto, o sea, como no soy capaz, estoy bloqueada, no soy capaz, y tenía como varias ideas sueltas, y hubo un día que fue, pues que la sensación que tuve fue muy bonita porque me senté y vi las partes sueltas y fue como, nunca nada está suelto. O sea, si uno se fija en todo lo que uno está aprendiendo, escribiendo, pensando, sintiendo, siempre va a encontrar un hilo de conexión. Y yo dije, bueno, a ver, ¿en dónde está el hilo de conexión acá? Y entonces empecé a pensar, yo como, bueno, ¿será que empiezo a estructurar este texto alrededor de preguntas? Pero lo sentía todavía como muy explicativo, o sea, como muy, como que ese no era el camino por el que me quería ir. Y luego empecé a ver, pues, como que la manera en la que lo puedo explicar, siento que es esa, eso que vi las partes que tenía escritas, que son cada una de las secciones del texto, y empecé a mirar cuál es el hilo que yo siento que está conectando esto y como que lo vi empezar a aparecer. Y fue una sensación muy bonita como de, ah, ok, por acá es por donde es, y empecé a encontrarle el lugar por donde sentí que estaba fluyendo. Creo que esto es algo con lo que muchas personas se pueden sentir identificadas de quienes comparten lo que hacen, ¿cierto? Sea escritura, música, lo que sea, como que al momento de compartir siempre hay una sensación de un poquito de susto, como de, y sí, sí, esto no gusta, ¿cierto? Como
porque finalmente somos animales sociales y está el deseo de que otras personas reciban de buena manera lo que estamos haciendo y a lo que estamos poniéndole tanto amor. Y eso a mí me pasa en general con las cosas que escribo, pero con este texto me pegó particularmente fuerte porque también me había permitido escribir desde otro lugar y me sentía muy atrevida, o sea, como si no tuviera permiso de escribir desde ese lugar, que es una sensación muy loca. Y el otro día estábamos allí, yo hablando de eso precisamente, de, de pues que a mí me pasa, no sé, que me preguntan yo a qué me dedico y yo en este momento a lo que más me dedico es a escribir, pero yo no me siento capaz de decirme a mí misma escritora, o sea, como que siento que es un atrevimiento usar esa palabra para describir lo que hago, como si necesitara permiso de alguien para afirmar que me dedico a escribir. Es como necesito a alguien que con una varita mágica me diga, ah, sí, mira, tienes permiso de ser escritora. Y que creo que muchas de ustedes que las veo afirmando se deben haber sentido así en otros contextos. Y es como esta sensación, bueno, y dentro de las trampas de este sistema, ¿cierto? Que nos acostumbramos a pensar como que necesitamos una validación, yo no sé si es de una institución académica o de alguien en particular que nos diga que podemos ser aquello que sentimos que ya somos. Entonces, este texto, más allá de lo mucho que disfruté escribiéndolo después de los momentos de, "Ah, no sé esto para dónde va", siento que me, como que me desbloqueó algo que estoy valorando muchísimo y que en serio ustedes no calculan el nivel de agradecimiento que tengo porque me hayan abierto ese espacio, porque, o sea, terminé de escribir ese texto y fue como, ay, yo quiero escribir, me encanta escribir así, o sea, yo quiero seguir escribiendo así. Y desde que terminé ese texto hasta ahora he estado escribiendo, no voy a decir que todos los días, pero casi, o sea, he tenido la disciplina de escritura, yo creo que más intensa que nunca había tenido en la vida y con más disfrute que nunca había tenido en la vida, precisamente porque me permití entrar, digamos, como en este otro hilo que va más pegado de la narración y que va más pegado como a explorar mi propia experiencia directa, no tanto desde el lugar de quien quiere convencer de una idea o quien quiere como explicar un concepto, sino desde quien quiere compartir lo vivido y que a través de eso otras personas puedan acceder a esas ideas y a esos conceptos también desde sus propias experiencias vividas. Y, y eso. Y pues ya hablando específicamente, digamos, de los temas que abordo en el texto, está muy conectado con el proceso que estoy viviendo en este momento. Bueno, en este momento no estoy en mi casa, estoy de visita en Bogotá, visitando a unos amigos, pero volví a vivir a Manizales, que fue la ciudad en la que nací y crecí hace ya un poco más de 6 meses y yo ya llevaba 15 años sin vivir allá. Entonces, para mí volver a esa ciudad ha sido también la oportunidad de hacerme un montón de preguntas sobre el origen y por eso me llamó tanto la atención este número. Fue como, o sea, esto no es una simple coincidencia, acá hay una cosa como una oportunidad muy bella de explorar esta pregunta que me estaba haciendo también. Y una de las cosas que he tenido más presentes ha sido una observación y como un acercamiento desde otro lugar, pues desde el otro lugar que es este momento de mi vida, que son los años más que tengo ahora, que son los otros lugares en los que he vivido, para ver la casa en la que crecí, de la que hablo ahí en el texto, y pues muy particularmente de mi relación con el patio, que es un lugar, que es el lugar que recuerdo con más amor de esa casa, y, y pues particularmente del árbol de guayabas que menciono ahí. Y pasó hace poco algo muy bello que me dejó toda la mañana así con una sensación física súper particular, pues muy, muy bella, pero muy rara. O sea, si no fuera porque yo sabía de dónde estaba viniendo, era como me estoy enfermando, porque había escrito este texto y justo la noche, bueno, la noche que grabé el audio, eh, le conté a una amiga pues que estaba grabando este audio para este texto, que yo creía que a ella le podía gustar, que cuando lo publicaran se lo iba a compartir. Y al otro día mi mamá, sin saber que yo había justo esa noche grabado el texto, el audio, me llamó y me dijo, tú escribiste algo sobre el árbol de guayabas de la casa hace poquito, ¿cierto? Y yo le dije, sí. Me dijo, imagínate que Ana, mi tía, fue a la casa vecina y desde allá vio que el árbol todavía existe. Y a mí me dio, o sea, es que me acuerdo en este momento y como que todavía me da de todo. O sea,
como que me dieron ganas de ponerme a reír, de ponerme a llorar, o sea, como que fue una cosa que me conmovió tanto, yo no me lo esperaba, pues y escribiendo el texto, cuando pensé en la posibilidad de que ese árbol ya no existiera, me dio mucha tristeza. Además, porque esto es una cuadra de casas, me emocioné. Esto es una cuadra de casas en donde todas las casas, casi, yo no sé si todas originalmente eran casas iguales y algunas las empezaron a modificar, pero pónganle que la mitad de la cuadra son casas que son realmente iguales, o sea, es la misma casa una detrás de la otra, igualitas, con la misma terraza, con el mismo patio. Mm, y cada una, pues obviamente sus familias habitantes les habían hecho diferentes modificaciones, entonces en la mayoría, o sea, yo entré a varias casas de esa cuadra porque eran o de amigas de mi abuelita o de no sé quién que conocía a la familia, y el único patio de esa cuadra que yo conocí que fuera como tan silvestre era el de nuestra casa, o sea, era un patio que estaba lleno, tenía un árbol el árbol de guayabas, tenía uno de limones, tenía uno de brevas, tenía matas de uchuvas, tenía un arbusto de feijoas, o sea, estaba lleno de plantas que daban frutas comestibles, tenía todo este montón de animales, eh, y los otros patios eran como, no sé, un pasto, y había uno, me acuerdo que tenía un columpio, otro que tenía como un estanque con peces, o sea, eran como universos súper distintos en cada patio. Y hace poco, pues relativamente poco, cuando volví a Manizales, pasé por esa zona y me di cuenta de que una de las casas ya la tumbaron para convertir ese espacio en un edificio. Y de una fue así como la punzada en el estómago porque pensé, todas estas casas van a tener el mismo futuro. O sea, todas esas casas las van a tumbar para que se conviertan en edificios, además porque es un lugar que tiene una vista, la cosa más increíble, pues Manizales es una ciudad súper montañosa y desde ese barrio y esa cuadra en particular están en el filo de una montaña, o sea, ahí al frente hay una cancha de baloncesto y ahí como que se desparrama la montaña para abajo y se ve un valle así enorme y se ven pueblos, pues se ve Chinchiná, que es otro pueblo que es cercano a Manizales, y al fondo se ve incluso el Tatamá, que es el páramo más alto que está en la cordillera occidental, o sea, detrás del Tatamá ya está el Océano Pacífico. O sea, la vista de ese lugar es una locura, es como realmente yo estoy dimensionando el impacto que tuvo esa vista en mi vida y en quién soy yo apenas ahora en este momento de mi vida. Cuando yo estaba chiquita, pues esa era la vista y eso era lo normal y yo ni siquiera me lo cuestionaba, pero en este momento es como, haber crecido con esa vista es una locura. Entonces, claro, yo me imagino que a toda la gente pues que hace cosas de desarrollos inmobiliarios se les debe chorrear la baba por hacer edificios en esa zona y con esa vista. Y, y bueno, y cuando vi ese edificio, como que me empezó a surgir toda esta pregunta de qué habrá pasado con ese patio. ¿Será que ya le tiraron una plancha de concreto encima? Porque además pasa tanto eso, ¿cierto? Que la gente se cansa de tener que cuidar plantas y es como, no, vamos a echarle una plancha de concreto que no es sino barrer y ya. Y cuando mi mamá me contó que ese árbol todavía estaba vivo y me mandó una foto, o sea, como que vi el patio, todo el resto ahora es pasto, pero el árbol de guayabas está ahí, yo lo veía y veía esa foto y empecé a sentir en el cuerpo, o sea, me empecé a sentir como, no, como cuando uno, como hiperventilada. Yo no estaba hiperventilando, pero les ha pasado cuando uno está como hiperventilando que se le duermen un poquito las manos y como que hormiguean y los pies y la cabeza como un poquito ligera, así como medio, uff, y estuve así toda la mañana. Y hubo un momento en el que me senté y dije, voy a seguir trabajando porque ya fue el árbol, sí, divino, qué emoción. Y dije como, no, o sea, esto merece que yo me acueste un rato a procesarlo porque es que mi conexión con ese árbol es más potente de lo que yo estaba dimensionando. Y me acosté a llorar, como que me acosté a llorar de la emoción de saber que el árbol todavía existe. Y pues no sé por cuánto tiempo más va a existir, pero como que fue un momento también de profunda celebración para mí. Y fue además una coincidencia, no sé, como que siento que alrededor de este texto como que surgieron tantas cosas tan bonitas, que sea que justo este número de Wimbledon sea origen, que haya sido la pregunta que yo he tenido en los últimos meses, que, o sea, como que me haya surgido el deseo de escribir sobre esa casa, que haya aparecido el árbol, que el texto se llame Nazco y que lo publiquen el día después de mi cumpleaños, o sea, como que sí, siento que hay algo muy mágico en el sentido más amplio de la palabra en torno a lo que se ha generado para mí a partir de haber escrito ese texto. Así que estoy muy feliz. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon,
donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.